de ahora, partimos la grabación. ¿Se nota el botoncito de grabar? Sí, ya. Vamos a hablar de úlcera péptica. ¿Cómo nos defendemos en el fondo de eso? Y del ácido, que acuérdense que el ácido por sí solo degrada proteínas, degrada lípidos, degrada todo lo que pilla. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Porque hay un mecanismo de defensa. ¿Cuál es el principal mecanismo de defensa? Y ahí lo tenemos que ver: periepiteliales, mucus, agua y ojo, bicarbonato, que es secretado por, en el fondo, las células estomacales. Pero también tenemos a nivel epitelial la indemnidad, la producción de muco, que tiene que ver la muco, la defensa preepitelial, pero depende del epitelio, y de las uniones. ¿Cómo está unido entre ellos? Está unido mediante uniones estrechas, ¿ya? Y obviamente, para que este epitelio se mantenga súper sano, depende de lo que es reconstitución, o sea, de factores de crecimiento. Para poder crecer necesita irrigación y necesita tener un ambiente de pH relativamente alcalino que en el fondo lo proteja del pH más ácido, ¿ya? Y obviamente necesitamos que haya buenos vasos. Y a nivel subepitelial, en el fondo, que estén todos los mecanismos para que ocurra esta defensa epitelial, o sea, para que el epitelio se mantenga sanito, ¿ya? Y la gracia de este sistema, que es muy dependiente de prostaglandina. Entonces, en el fondo, necesitamos, para tener una buena defensa gástrica, que tiene estos niveles preepiteliales, epiteliales y subepiteliales, necesitamos buena prostaglandina, que hacen que se mantenga el epitelio sanito y se mantenga... Ahora, nosotros, para producir buenas prostaglandinas, ¿qué necesitamos? Ojo, un flujo circulatorio, en el fondo del aparato regulador, pero también en el fondo que se favorezca vía prostaglandina, en el fondo la microcirculación, ¿ya? ¿Cómo se secreta la secreción ácido? La regulación de la secreción. Aquí está una glándula inactiva. ¿Cómo sabemos que está inactiva? Porque cuando se activa, las hidrogenonas de tepeasa se van hacia estos canalículos, las células generan una serie de cambios que se abre y aumenta la superficie y comienza a tener toda, en el fondo, las células, las hidrogeniones hacia el lumen, ¿ya? Hay un tono circadiano que depende de vía colinérgica y estaminérgica y está obviamente de niveles centrales, y hay lo que se llama una secreción estimulada. Esta secreción estimulada parte con una fase cefálica que es dependiente del vago y tiene que ver con pensar en comida. Cuando ustedes piensan en comida, o huelen comida, o hacen cualquier cosa que tenga que ver con comida, inmediatamente aumenta la secreción ácida. Por lo cual, obviamente, hay que tener cuidado cuando uno está pensando en comida, porque obviamente vamos a estar, en el fondo, secretando mayor ácido. ¿Ya? Alguien hambriento tiene mayor secreción. Hay una fase gástrica que tiene que ver cuando llegan los nutrientes al estómago, y esta es dependiente fundamentalmente de gastrina, y una fase intestinal que tiende a controlar, en el fondo, todo esto, y es inhibida vía somatostatina, ¿ya? Entonces, en el fondo, tenemos a recordar que también esta no solamente se actúa la secreción ácida, sino que también factor intrínseco y también pepsina, que es la... Aquí puse en chiquitito porque antes lo tenía como más grande, que son los receptores, y me traté de ahorrarme una diapositiva, que tiene que ver el tipo de receptores. Si ustedes se dan cuenta, aquí existen tres estímulos. En el fondo, vía gastrina, que actúa sobre el receptor de colecistoquinina, y en el fondo estimula una señal de calcio. La acetilcolina vía un receptor de muscarínio, el M3, que actúa señal de calcio, y los histamínicos, pero actúan bajo el receptor H2. Por lo tanto, en el fondo, nosotros tenemos estas formas de inhibir un poco la secreción ácida. Típico, los inhibidores de histamina H2, como la ranitidina, famotidina, y etcétera, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona el sistema? El sistema funciona, en el fondo, fundamentalmente vía gastrina, porque hay, digamos, vía se inhibe la secreción de gastrina. La gastrina es estimulada por la llegada de alimentos hacia el duodeno. Bueno, esto lo saben re bien ustedes: vía vagal, que libera acetilcolina, y las células enterocromafin-like, que secretan histamina, ¿ya? Pero en el fondo el concepto: somatostatina inhibe, gastrina, histamina aumenta y acetilcolina aumenta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener una secreción mediada por acetilcolina, que es fundamentalmente circadiana,
y vamos a tener otras que son estimuladas dependiendo dónde anda digamos, el pH o cómo anda el bolo. ¿Ya? Súper importante la bomba de hidrógeno en ATPasa, que es la que secreta el hidrogenión. Esto es solamente para recordar que se genera hacia el lumen una secreción de hidrogenión, ATP dependiente, y que obviamente genera la absorción de un bicarbonato. Este bicarbonato también puede parcialmente ser secretado, en el fondo no acá, sino en las células epiteliales, en el fondo hacia el muco. De tal manera que en el fondo se puede generar este muco de tipo más bien alcalino. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ocurre la úlcera péptica? Este es el bichito, se dan cuenta al tiro, tiene flagelo, lo cual le da la partida de motilidad, gran negativo, se descubrió en el año 82, no se sabía que era tan, entre comillas, malo para la patología digestiva, es un bacilo no fermentador, microaerófilo, tiene movilidad por la forma, es como un espirilo, o sea, en el fondo es como una forma de, es una forma como un sacacorcho, y también por su flagelo. Y tiene la particularidad que por esto puede penetrar la capa de moco. Y al tiro ya nos complica la vida, porque en el fondo nuestros principales mecanismos de defensa tienen que ver con la capa de mucosidad, con la capa, esta protección del epitelio. Está en todas partes. ¿Qué puede hacer este bichito? Voy a irme dirigidamente a las cosas que son centrales, que tiene que ver con este sistema de secreción tipo 4. ¿En qué consiste este sistema de secreción tipo 4? Es que tiene una aguja, y esa aguja atraviesa la membrana. ¿Por qué es tan importante que esa aguja, este sistema de secreción tipo 4, atraviese la membrana? Porque introduce directamente elementos como son el KA, el ETC, no importa, pero tiene capaz de directamente de introducirse en la célula huésped factores propios, sin destruirla. Ojo, mete inicialmente estos elementos. ¿Por qué son tan importantes? Porque estos elementos, el KA, ¿con qué el BAC-A, ¿con qué se relacionan? Se relacionan, una exotoxina el BAC-A, pero se relacionan con fenómeno inflamatorio, con trastorno del crecimiento y por inhibición de la apoptosis. Entonces ya tenemos que esta inyección de estos efectores va a generar. También tenemos, por otro lado, una serie de otros elementos que son clave, como es la ureasa. La ureasa, la gracia que tiene es que permite pasar esa capa de mucus que en el fondo protege el epitelio. Entonces vamos a tener daño al epitelio metiéndole materiales, metiéndole en el fondo sustancias que van a generar cambios en cómo funciona la célula, pero al mismo tiempo vamos a tener otro elemento. Ya. Entonces ahora vamos a ir un poquito ordenando para ir viendo cuáles son las otras particularidades. Entonces tenemos, por ejemplo, esto no lo vuelvo a nombrar, enzimas que se secretan como mucinasa, proteasa, lipasa, que dañan en el fondo la mucosa, tenemos daño sobre la célula epitelial, tenemos proteínas de adhesión, que ahí lo vamos a ver, y se dan cuenta también lipopolisacáridos que generan inflamación, acuérdense los LPS que eran recibidos por los receptores tipo like, y la ureasa que es muy, muy específica. Esta otra la vamos a ir viendo. Entonces, la ureasa genera hidróxido de amonio y tiene efecto directo vacuolizante y también alcaniza el estómago, por lo menos el segmento tiene un efecto alcalinizante, ¿ya? Y destruye, en el fondo, ¿cómo se llama? La barrera esta mucosa. Indirecto, tiene capacidad inmunogénica, la ureasa, hace factores quimotácticos, activa monocitos neutrófilos, por lo cual se genera una respuesta por radicales libre de oxígeno, típica de la activación de monocitos neutrófilos, y con el amonio, con el ácido hipocloroso, que está secretado en el fondo en el estómago, se genera hidroxilamina, que es un potente también, genera daño sobre la mucosa. El BAC-A lo que hace sencillamente es vacuolizar, que es la vacuolización llega a apoptosis y destrucción, porque es una de las membranas mitocondrial, aumenta también la disponibilidad de urea, por lo tanto tiende a activar la alerasa, tiene efectos proinflamatorios y como aparecía hace un ratito, disminuye la presentación de antígenos y la proliferación de linfocitos. Obviamente depende de variabilidad genética la presencia de BAC-A o no dentro del
en el fondo del Helicobacter. O sea, hay Helicobacter que no tienen BAC-A y otros que sí. Por lo tanto, hay una gran variabilidad genética al respecto. ¿Ya? Y bueno, y aquí el BAC-A actúa también como adhesina, o sea, también tiene que ver con fenómeno de adhesión de la bacteria al epitelio estomacal. El CAG-A, este es una de las cosas que se inyectan a través en el fondo del sistema de inyección. Yo me sé la sigla, les pido disculpas, el, ahora me dio justo ya. Tipo 4 SS, o sea, el sistema de inyección tipo 4, TP, la sigla en inglés T4SS, que inyecta en el fondo material genético, una isla de patogenicidad. ¿Qué es lo que hace esta isla de patogenicidad? Eso es lo importante. En el fondo se produce una translocación a nivel genético de las células gástricas y lo que genera en el fondo es activa un grupo de células fosfatasa y al final es un factor de crecimiento, ¿ya? Genera en el fondo destrucción de citoesqueléticos y vía esta activación de esta fosfatasa termina implicándose en carcinogénesis. También induce la producción de interleuquina 8, por lo cual genera una respuesta inflamatoria, ¿ya? ¿Qué pasa entonces? Llegamos, se adhiere, rompe el muco, entra a través por la ureasa, logra su ambiente perfecto que lo protege del ácido, perfora el muco y ya estamos adheridos hacia el epitelio gástrico. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que obviamente hay una respuesta inflamatoria aguda, ¿ya? En esta respuesta inflamatoria aguda hay una gran componente neutrofílico, o sea, como toda respuesta respiratoria aguda, acuérdense que se reclutan polimorfos, y aquí es sumamente importante que influyen en esto las proteínas del Helicobacter pylori, pero también la interleuquina 8 que se habría producido en el fondo, la infección, de la infestación o la inyección del PAI-1. ¿Ya? Esto genera el reclutamiento de neutrófilo y también después de activación de macrófago y después reclutamiento y activación de linfocitos. Eso es como lo importante. Entonces, genera lo que se habla una activación de las células gástricas, en términos de que genera, estas células se inflaman y comienzan a liberar la célula gástrica, liberación de citoquinas proinflamatorias y obviamente después, como llegan los neutrófilos, se genera infiltración neutrofílica y cuando tenemos los neutrófilos activados, generan radicales libres. Acuérdense que el neutrófilo activado es muy proinflamatorio, por lo cual se genera inducción de radicales libres por meloperoxiasa y también mayor producción de amonio, lo cual amplifica el fenómeno. La inflamación crónica es el resultado de esta activación de macrófagos, es el resultado del daño tisular, es el resultado de la ausencia de una respuesta TH2 y en el fondo que hace que desaparezca la infección. Y sí, lo que ocurre es la formación de anticuerpos, de autoanticuerpos sobre, en el fondo, las células epiteliales. Por lo cual, en la inflamación crónica, una de las características es que puede haber, por similitud antigénica, producción de autoanticuerpos, los cuales llevarían a una atrofia gástrica. Vamos a ver que esto depende un poco dónde se produce esto, ¿ya? Si se va a TH2, se tiende a curar. Si se va a TH1, queda la embarra. ¿Qué modifica eso? Nadie lo sabe. ¿Cuál es la diferencia? Algo que comparte la uva de siempre agua es disminución de la secreción ácida. Inicialmente hay una disminución de la secreción ácida que en el fondo, mientras hay agua, se va a mantener como una menor cantidad. ¿Qué pasa si se cronifica? Y aquí influye mucho el patrón de distribución de la bacteria, o sea, ¿dónde infectó? Si infecta antro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que va a haber una hipergastrinemia basal. ¿Por qué? Porque al estar comprometido el antro, se produce menos somatostatina y menos colecistoquinina. Entonces, y si se produce menos somatostatina y menos colecistoquinina, se va a producir mayor ácido. Acuérdense que las dos inhiben la producción de ácido. Por lo tanto, si yo tengo menos somatostatina, voy a tener en el fondo una mayor cantidad de ácido, porque perdí la inhibición. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se inhibe la somatostatina? Por fenómenos inflamatorios que hacen que se produzca más,
o por efecto directo del amonio. Ahora, si tengo menos inhibición de la somatostatina, voy a tener mayor producción de ácido, y también como también voy a tener una hipergastrinemia, porque también no es inhibida la gastrinemia por la disminución de la somatostatina antral y la colecistoquinina. Pues esto lo mueren bonitos en todo caso, ¿ya? Ahora, si hay una inflamación corporal o pangástrica, como disminuyen todas las secretoras de ácido, se va a producir una disminución de la secreción de ácido. ¿Cachai? Entonces, súper importante eso. Entonces, como concepto, cuando teníamos una gastritis antral, va a haber aumento de la masa de células parietales porque hay una hipergastrinemia. Porque hay hipergastrinemia porque hay déficit de somatostatina. Por lo tanto, aumenta la secreción ácida. Cuando tenemos una gastritis corporal, hay disminución de las masas de células parietales porque pese a haber hipergastrinemia, porque hay daño directo sobre la bacteria, directo sobre las células epiteliales. Por lo tanto, la gastrina aquí no actúa estimulando la secreción ácida porque el efector, que es las células parietales, no está. Y aquí no hay disminución de la somatostatina. Entonces tenemos una disminución de la secreción ácida cuando hay gastrina corporal o pangástrica. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Tenemos nuestro estómago lleno de Helicobacter, está con Helicobacter acá, y dice, la mayoría de la gente es asintomática, cosa que es así, la mayoría de la gente es asintomática. De los que se hacen sintomáticos, el 85% va a una pangastritis y solamente un 15% va a una antral. ¿Por qué esta diferenciación? Porque la gracia es que la pangastritis va a llegar a una inflamación crónica. Y esta inflamación crónica va a llegar a, en el fondo, disminución de la producción de somatostatina, va a incrementar la producción de gastrina, pero va a ir perdiendo de forma cíclica por la inflamación, pérdida de células parietales. Por lo cual, al final, la secreción se va a ir para abajo, no va a haber ácido. ¿Por qué es malo que no haya ácido? Dice, pero si que no haya ácido, ¿por qué es malo? Porque el no tener ácido hace, en conjunto, los fenómenos inflamatorios que produce el Helicobacter, va a hacer que se produzca una gastritis atrófica y metaplasia intestinal. ¿Y cuál es el problema de esta metaplasia intestinal? Que fuera de relacionarse con úlceras gástricas, se relaciona con cáncer gástrico. Entonces, en otras palabras, la pangastritis, aunque hay una secreción de ácido baja, va a generar úlcera gástrica y va a generar cáncer gástrico, como regla general. ¿Qué pasa cuando tiene una forma antral? Nosotros vemos que lo que se produce fundamentalmente es la inflamación en el antro. Entonces, ¿qué lo hace? Disminuye la producción de somatostatina, lo cual aumenta la producción de gastrina, lo cual aumenta la producción de ácido. ¿Se va a producir más ácido? Sí. ¿Por qué se va a producir más ácido? Porque las células parietales del fondo del estómago van a estar sanitas. ¿Cuáles son las que están malas? Solamente las del antro. Por lo cual vamos a tener una producción de ácido aumentada. Listo. ¿Qué pasa si yo tengo una producción de ácido aumentada? El problema va a ser que le va a llegar mucho ácido al duodeno. ¿Y qué pasa con el duodeno? El duodeno, ¿cómo se defiende del pH? Se defiende fundamentalmente por secreción de bicarbonato, etc. Y si yo tengo mucho ácido, nos vamos a quedar quizás cortos en el bicarbonato. Por lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero, vamos a tener riesgo de una úlcera duodenal, y por otro lado, el duodeno va a tener una metaplasia hacia gástrica. Para defenderse, se produce una metaplasia gástrica duodenal. O sea, vamos a tener, obviamente ahí vamos a tener células de tipo gástrico. Por suerte no aumenta el riesgo de cáncer duodenal, pero evidentemente sí vamos a tener metaplasia y existe levemente un aumento, y obviamente sí existe el riesgo de úlcera. Entonces, es importante. ¿Por qué se produce otro tipo de infección crónica o de inflamación crónica? Nadie lo tiene claro, pero teóricamente influyen un montón de cosas que tiene que ver con tipo de dieta. Otros dicen que tiene que ver con el sistema de defensa inmunológico que tenemos a nivel local gástrico. Hay un montón de teorías al respecto, pero nadie tiene la claridad para asegurarlo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en general vamos a tener como úlcera gástrica,
¿Se dan cuenta? La úlcera gástrica, ¿con qué se relaciona? Con una producción ácida disminuida, o sea, con pangastritis. Vamos a tener atrofia superficial a niveles incluso normales de ácido. Por lo tanto, ¿por qué se produce? Porque hay un desbalance entre los mecanismos protectores y acrusarios de la mucosa. Y en el fondo va a haber poco ácido, pero va a haber mucha alteración de los mecanismos protectores. ¿Ya? ¿Y qué genera esta alteración de los mecanismos protectores? La inflamación, producto de la infección. ¿Ya? Distinto en la patología duodenal, yo no lo pongo acá, pero para que lo entiendan, en el cual, ¿cómo están los mecanismos defensivos? Bueno, en la úlcera duodenal. ¿Cuál es el problema? Que tiene una tremenda agresión producto de la mayor secreción ácida. Entonces, si uno lo dice, la patología gástrica, claro, el Helicobacter pylori de todas maneras, porque genera en el fondo atrofia y porque genera, aunque haya poco ácido, alteraciones de la defensa y se genera la úlcera igual. Pero por otro lado, en la úlcera duodenal, ¿qué es lo que los mecanismos de defensa están buenos, son potentes, pero ¿qué es lo que ocurre? En el fondo hay una tremenda agresión. ¿Por qué una tremenda agresión? Porque hay mucha secreción ácida producto de esta hipergastrinemia con células funcionales, en el fondo con una pared gástrica que tiene unas células perietales que son capaces de producir mucho ácido. ¿Ya? El tratamiento de la infección no es para evitar, en el fondo, es fundamentalmente para evitar la recidiva. Yo dando digamos, inhibidores de bomba protón, voy a lograr controlar parte de la inflamación. Voy a incluso sanar la úlcera. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Que inmediatamente suspendo el omeprazol y me va a volver a dar todos estos fenómenos. Por lo cual, obviamente, cuando uno dice, ¿por qué es importante erradicar el Helicobacter? No es por sanar una úlcera, es para evitar la recurrencia, para evitar todo este fenómeno inflamatorio y obviamente toda esta evolutividad hacia, en el fondo, un posible cáncer, linfoma o úlcera. ¿Ya? Y por último, tenemos la úlcera gástrica y por AINE. Hay un efecto tóxico local de los AINE. ¿Por qué? Porque dijimos que las prostaglandinas son claves para hacer la protección de la producción de mucosa y la restitución del epitelio. Por lo cual, si yo doy un AINE, no es un efecto local, no es que el AINE en el estómago genere un problema porque me lo tomo. Este es un efecto sistémico y tiene que ver con la inhibición del sistema de prostaglandina. ¿Ya? Entonces, tiene un efecto sistémico. Muchos de estos AINES también tienen un efecto tóxico local, por eso lo nombro, pero el efecto es fundamentalmente sistémico y tiene que ver con la activación, migración e inhibe, obviamente, el fenómeno, inhibe la producción de prostaglandina. ¿Ya? ¿Por qué son tan importantes las prostaglandinas? Porque tiene que ver con todo esto. La prostaglandina aumenta el espesor de la mucosa, disminuyen el gradiente de pH, aumenta la secreción de bicarbonato, aumenta el flujo de la mucosa. O sea, todo lo que tiene que ver con la restitución del epitelio y la restitución de la mucosa, me refiero del mucus, tiene que ver con prostaglandina. Recordar el estómago pH 1 a 2, recordarles que en el fondo el ácido que se produce alcanza esa y que el ataque es del ácido y la pepsina, de tal manera que tiende a destructurar las capas de la mucosa y los mismos epitelios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se echa a perder cuando tengo pocas prostaglandinas? Todo esto. Se ocupa la mucina, los fosfolípidos pueden quedar expuestos, etcétera, etcétera. La unión intracelular, intercambio iónico, etcétera. Y por eso son tan malos. Pero vuelvo a explicar, la mayoría de los efectos son sistémicos, o sea, no es por la prostaglandina que se toma oral, o sea, el antiprostaglandínico. En otras palabras, si ustedes dan, por ejemplo, naproxeno, por decir algo, oral versus naproxeno endovenoso, los dos pueden generar en el fondo alteración úlcera gástrica. Esto lo voy a sacar, entonces en el fondo prostaglandina, etcétera, van a generar la síntesis fisiológica, PA-POX1 va a llevar ciprotección gastrointestinal, fundamentalmente por el tejido, mientras que en el fondo la inhibición va a llevar a inflamación y carcinogénesis. ¿Ya? Aquí influyen un montón de cosas. ¿Ya? Y por último, las úlceras por estrés.
¿Cómo nosotros podemos diferenciar de una úlcera por estrés? Ya, en el caso de la úlcera por acné es relativamente sencillo porque nosotros tenemos el antecedente que consume acné. Y cómo podemos diferenciarla de una úlcera corriente que es muy parecida a la úlcera por helicóbacter. Y terminé. ¿Estamos listos? ¿Alguna duda, consulta o pregunta?